Hoy tenemos a nuestro invitado, es el doctor Edwin Silva Monsalve, médico infectólogo, coordinador del Servicio de Infectología y Vigilancia Epidemiológica de la Fundación Clínica Shayo y profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana. Hoy viene a compartirnos una charla bien interesante sobre estrategias de búsqueda de la literatura médica, sintaxis, recursos y plataformas. Esto básicamente porque uno de los mayores problemas de los que nos vemos enfrentados los investigadores todo el tiempo es en poder definir con precisión cuáles son los aportes anteriores que se han hecho sobre un problema de investigación que nosotros queremos trabajar, y no solo con el fin de poderlos consultar, sino también con el propósito de no duplicar la información que tenemos para trabajar y plantearla en el marco teórico. Muchas gracias al doctor Fabián por la invitación. Pues para mí un gusto. Obviamente en esto hay, como en toda la vida, hay niveles, hay personas pues muy competentes, muy preparadas en la búsqueda, pero digamos, ha sido un tema que permanentemente hemos explorado, y que cuando uno se da cuenta, de pronto algunas personas le preguntan a uno dar un consejo, dar alguna instrucción respecto de cómo aprovechar las bases de datos, cómo construir búsquedas de la literatura y cómo salir de escollos. Yo todo el tiempo me la paso resolviendo problemas, como todos ustedes. Pues uno cuando tiene un trabajo lo que tiene es problemas, le pagan por ello. Y para resolverlos, el principio fundamental para resolver los problemas es consultar la literatura, porque si no, pues nosotros estaremos inventando soluciones que no necesariamente están sustentadas, que no necesariamente van a conducir a un puerto exitoso. Entonces vamos a dividir el espacio académico en tres. En una primera... en un primer bloque voy a compartir una pequeña reflexión con unas diapositivas. En un segundo bloque vamos a revisar un texto básico para construir sintaxis, para mirar un poco cómo se comportan las bases de datos, pero yo creo que lo más importante es meternos al agua e ir precisamente a trabajar precisamente en la construcción de algún elemento de búsqueda en la literatura. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Espero la estén viendo. Si no la están viendo, me cuentan, por favor. Sí la estamos viendo, Doc. Ok. Entonces, él es Tim O'Reilly, nacido ya hace más de medio siglo. Fue un fuerte impulsor del movimiento de software libre y es quien acuñó el concepto de la web 2.0. Nosotros no somos muy conscientes de lo que es la web 2.0, pero todo el tiempo estamos inmersos en ella. Todo el tiempo estamos interactuando, construyendo información, construyendo de manera comunitaria información, y un flujo de información permanente. Por supuesto que las personas que han visto en las comunidades y en las comunidades globales precisamente un modo de construcción de información libre, han promovido el concepto del software libre, porque considera que el software debe ser pagado o debe tener un derecho de autor. Digamos, es una especie de barrera que se establece para esos flujos de información. Obviamente, pues esto es una utopía, porque las leyes del mercado siempre van a imperar, y una de esas cosas, pilares fundamentales, digamos, de la civilización es los derechos de autor. Entonces, siempre va a haber esa pugna, y esa pugna también en construcción de qué es libre y qué no, es algo que probablemente vamos a tener que hablar y franquear. Entonces, el término web 2.0 o web social, comprende todos esos sitios web que facilitan el compartir información. Entonces, hoy vamos a ver, antes simplemente consultábamos una base de datos, pero hoy, para poder tener una aproximación adecuada a la búsqueda de información, nosotros tenemos que aproximarnos a muchas plataformas de la web 2.0 que nos permiten acceder a qué está sucediendo en la investigación, qué están pensando otros investigadores en nuestro campo,
qué cosas se pueden anticipar, y por eso creo que hoy en día la búsqueda de la literatura va mucho más allá del PubMed, va mucho más allá y involucra precisamente a la web 2.0. Y cuando hablamos de la web 2.0, pues estamos hablando de una locura. Y para cada una de estas cosas, pues uno podría hacer una reflexión, una conferencia, revisar bien cómo se comporta, pero por supuesto que no nos daría el tiempo, entonces vamos a hablar de algunas herramientas, solo algunas, pero hay demasiadas cosas. O sea, yo incluso en algún seminario permanente, pues algunas herramientas uno las maneja, entonces dedicamos una hora precisamente a hablar de alguna herramienta, o a veces algún residente muy geek también, pues le ponía, bueno, hoy nos vas a hablar de tal o cual herramienta. Entonces es lo que hay cosas. Pero yo quisiera empezar por una web, no es 2.0, pero lo que está detrás parece una comunidad, y es la Real Academia de la Lengua. Yo creo que para nosotros es muy importante el lenguaje, o sea, lo que una de las cosas más importantes que define el Homo sapiens es el uso de la lengua, el uso del lenguaje. Yo sufro con el mal uso del castellano, y por supuesto que el lenguaje o la lengua franca de la literatura científica pues tiende a ser el inglés, pero nosotros no escribimos en una historia clínica en inglés. Nosotros no redactamos los documentos que enviamos al Comité de Ética e Investigaciones en inglés, los redactamos en español. Y es terrible ver que hoy en día las personas escriban con faltas de ortografía o sin un conocimiento básico de la gramática, o sin un uso adecuado de los signos de puntuación. A mí me parece que eso es una falta de respeto. Y más que una falta de respeto, realmente es una cosa pragmática. Cuando yo estoy leyendo el pensamiento de alguien, el escrito de alguien, y veo que está escrito con errores de ortografía, pues yo no confío en la veracidad de esa fuente. Tan cierto es que no confío en la veracidad de esa fuente que me bloqueo. No soy capaz de leer el contenido de algo que tiene errores de ortografía. Mi cerebro fue educado para decir, esta no es una fuente calificada. Me da pereza leer el contenido de algo que tiene errores de ortografía, porque me parece que muestra, digamos, descuido, negligencia o pobreza mental. Por supuesto que cuando estamos formando gente nos toca bajar el nivel y ser un poquito más complacientes, un poquito más indulgentes y permitir, digamos, esa construcción, esa formación. Pero ya a nivel profesional, pues, digamos, yo sí les sugiero que por favor tengan esta herramienta, que además tiene una app que la puedes tener en el celular, la app del diccionario de la RAE. A veces uno ve que la gente escribe un texto en español utilizando neologismos, o sea, palabras que no existen en el español, y es muy fácil de consultar. Hay más herramientas, hay unas, por ejemplo, para crear las citaciones, hay muchas, una de ellas preferida es Mendeley, y hay listados de recursos electrónicos. Los pueden consultar en sus universidades, por ejemplo, este es de la Universidad Nacional, pero lo podemos consultar en nuestro caso, para mi caso, que soy docente de la Universidad de La Sabana, entonces de la Universidad de La Sabana, aunque soy egresado de la Universidad Nacional, entonces tengo acceso también a esas bases de datos. Podemos consultar el ranking de publicaciones en Simago, podemos consultar estos buscadores metatemáticos de semántica, podemos buscar libros en repositorios especializados que tienen costo, como por ejemplo Script, y uno puede, por ejemplo, allí acceder a libros, no todo se trata de artículos, entonces uno puede también, libros, por ejemplo, cómo razonar en medicina, manual de redacción académica, por supuesto, siempre los dejo a mitad de camino porque aparece un libro luego más interesante y me toca empezar a leer otro. Pero podemos hablar de Twitter hoy, o de cómo usar el WhatsApp, o cómo usar el Facebook para buscar literatura, porque hay literatura allí. Hay forma de organizar esa información, hay forma en que nosotros podemos hacerlo a través de herramientas como Evernote, o podemos utilizar Telegram para buscar literatura, podemos usar Telegram para, por ejemplo, acceder a libros, o para hackear, por ejemplo, artículos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso y las limitaciones éticas o las consideraciones éticas al respecto.
Podemos utilizar herramientas interactivas para hacer evaluaciones en nuestros estudiantes como Socrative o como Kahoot, para hacer encuestas como SurveyMonkey. Podemos utilizar YouTube. Podemos tener nuestro propio canal. Esta se convierte en un aula. Este es el aula de la Asociación Colombiana de Infectología. Allí hay información y son comunidades construyendo el conocimiento. Ya desde el punto de vista científico, por supuesto que no están formales esas comunidades. No es decir, voy a buscar literatura en YouTube. Por supuesto que están los repositorios preprint, como medRxiv. Vamos hoy a hablar, me voy a dedicar hoy a hablar un poquito del PubMed Central, del Medline y de medRxiv y bioRxiv, que yo creo que nos da hasta ahí el tiempo. Entonces, muy importante ahorita que veamos temas de medRxiv. Vamos a hablar del PubMed Central, o sea, el PMC, y vamos a hablar del Medline, que tiene, digamos, es una parte del PubMed Central, o digamos la parte más importante del PubMed. Tiene una página distinta, o tiene un buscador, un motor de búsqueda que es ligeramente distinto, conduce a resultados distintos y también tiene, digamos, herramientas distintas. Y al final quisiera, de muchos motores de búsqueda que hay, quisiera tener tiempo para hablar o referirme a algunos de ellos. Hay dos que me encantan, que son Scopus y otro que es Web of Science. Y yo no creo que nos dé el tiempo para Web of Science. Web of Science es un metabuscador, tiene varias bases de datos involucradas en ella, pero vamos a hablar de Scopus, que creo que tiene unas herramientas bien interesantes. Espero que estén viendo mi pantalla. ¿La están viendo todavía? Sí, señor. Listo, entonces esta es la primera parte. Entonces vamos a pasar a una segunda parte que tiene que ver un poquito con el lenguaje de las búsquedas. Me voy a apoyar en esta presentación que la tienen disponible, aunque ustedes googlean cualquier en Google estrategias de búsqueda de la literatura y van a encontrar textos, pero por ejemplo, lo tengo desde hace algún tiempo y me encanta para usarlo, me parece que está preciso y todavía no se ha desactualizado. Entonces, hablar de las etapas de la búsqueda bibliográfica. Siempre que se empiezan estos seminarios, sobre todo cuando es a nivel profesional, a nivel de investigación, por supuesto, lo primero que se habla es de la pregunta de investigación. Yo creo que para hablar de la pregunta de investigación nos tocaría hacer un seminario aparte, y creo que hay de hecho en este seminario de investigación un seminario a propósito de la pregunta de investigación y de las metodologías de construcción de la pregunta de investigación. Pero lo primero que uno debe tener cuando va a buscar literatura es tener claro el objetivo de la búsqueda. Y el objetivo de la búsqueda, en esencia y muchas veces, es una pregunta de investigación. A veces uno, en la literatura, cuando uno está en la vida real, uno tiene, es decir, el problema que le sale de un paciente o el problema que te pone tu jefe para resolver un problema gerencial, administrativo, para diseñar un proceso, es una pregunta de investigación. Entonces, es importante que nosotros ahondemos en cómo construir esa pregunta de investigación, por ejemplo, la metodología PICO, y cómo transportar o trasladar esa pregunta de investigación a la sintaxis de búsqueda. Yo hoy lo voy a hacer porque me interesa más la parte propedéutica, voy a hacerlo un poco más intuitivo sobre la base de datos, pero para simplemente señalar que esto tiene un proceso de construcción formal, es decir, epistemológica, y que la pregunta de investigación es un punto crítico de la construcción de conocimiento y de la investigación. Es decir, un punto crítico del método científico. Pero cuando uno ya tiene identificado, claro, ese objetivo de búsqueda, identifica los conceptos que desea obtener información y hace una relación de términos. Entonces, en esa relación de términos, pues ya uno pues, puede hacerlo de manera abierta, pero lo ideal es hacerlo a través de un vocabulario controlado. Un vocabulario controlado, un lexicón, eso se llama un tesauro. Entonces, ahorita vamos a ver el tesauro que tiene la base de datos de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, del PubMed Central, que ese tesauro son los famosos mesh terms. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer esos mesh terms porque nos va a permitir hacer
búsquedas controladas o dirigidas. Y hay forma de nosotros, uno dice, bueno, ¿y yo cómo hago pues para reconocer esos tesauros? Entonces vamos a ver, hay diccionarios terminológicos, hay bases de datos especializadas en esos diccionarios, incluso las mismas bases de datos que consultamos tienen esos diccionarios. Hay otras formas, digamos, de hacer esa consulta documental y uno puede luego refinar esa búsqueda a través de campos de búsqueda específicos, por idioma, por un campo de investigación, por una base de datos, por una fecha de publicación. Ya lo vamos a ver. Hay que lanzar y hay que construir esa estrategia de búsqueda y lanzar esa estrategia de búsqueda. Para eso utilizamos entonces y es muy importante eso, los conectores booleanos para construir esa sintaxis y finalmente poner esa sintaxis sobre una plataforma de búsqueda. Muy retórico, es más fácil verlo en acción. Entonces, ¿cómo elaborar una estrategia de búsqueda? Es muy importante, esto es parte, digamos, de la lógica básica, digamos, puede ser un poco más complejo, pero vamos a explicar esto de la forma más práctica posible. Cuando uno desea, tiene, digamos, dos campos de conocimiento, por ejemplo, puede ser dos tesauros, dos campos de publicaciones señaladas bajo un tesauro, bajo un mesh term, bajo un término involucrado en un tesauro, y uno quiere evaluar cuáles son esas publicaciones o ese conocimiento que está en la intersección de esos dos campos de conocimiento. Entonces yo utilizaré el conector booleano AND, o sea, y en español. Y si yo tengo, por ejemplo, aquí que yo quiero averiguar, vamos a poner un ejemplo actual, se me vino a la carrera. Estoy preocupado en este momento por el comportamiento de las vacunas frente a la variante brasileña, ¿sí? Entonces, fíjense que, yo lo puedo convertir en una pregunta de investigación. ¿Cuál es el comportamiento de protección o de eficacia de las vacunas disponibles actualmente frente al SARS-CoV-2 COVID-19 frente a la prevención frente a la prevención de COVID-19 en áreas de circulación de la variante P.1, o podría decir, o de variantes que contienen la mutación E484K. ¿Sí? Esa es una pregunta muy específica. Entonces, ¿yo qué tendría que decir? Bueno, pues quiero evaluar dos campos de conocimiento. Uno es las vacunas de COVID y otro la variante brasileña. Porque si solo meto las vacunas de COVID, ahorita vamos a ver, pues me salen, no sé, miles de artículos, me voy a volver loco leyéndolos todos, no voy a poder leerlos todos. Pero si hago una intersección, yo quiero no, háblame de las vacunas de COVID y háblame de aquello que significa el comportamiento de esas vacunas frente a las variantes o a las variantes de interés o a las variantes de preocupación, como las concern variants, y habría que ahorita buscar el término si existe, si ya está creado ese término en un tesauro. Entonces, eso es. Ahora, yo puedo tener un operador que es sumatorio y es el conector booleano OR. Entonces, digamos, esto amplía la búsqueda y a veces yo puedo construir en una sintaxis muchas más cosas. Yo puedo combinar con corchetes. Quiero que, por ejemplo, mi preocupación es respecto de las vacunas frente a la variante brasileña o la variante sudafricana. Entonces yo aquí en este conjunto, que es el B, voy a tener que poner, o voy a tener que crear primero una sintaxis que es el universo de publicaciones de la variante brasileña sumado al universo de las publicaciones de la variante sudafricana. Ambas tienen la preocupación que yo tengo, que es la mutación en la zona del receptor de unión de la espiga, en la zona de unión al receptor en la espiga, que hay una mutación de interés que es la E484K. Y la variante sudafricana y la brasileña la tienen. Entonces yo digo, listo, primero voy a construir una sintaxis que me hable de todo lo que se ha publicado
de la variante brasileña y de la variante sudafricana. Cuando construyo ese término, ahora sí lo intersecto. Este es I, perdón, este es O, sumamos los dos campos de publicación y luego ese campo lo intersecto con el de las vacunas. Ahorita lo vamos a ver. O yo podría estar interesado en, por alguna razón, me parece que lo de la variante sudafricana no es de interés para nosotros. Entonces yo quisiera que me hablaran solo del comportamiento de las vacunas de la variante brasileña, pero es que se me van a meter muchas publicaciones de la variante sudafricana. Entonces yo quiero que me hables de A, pero no de B, y que me excluyas aquellas publicaciones que eventualmente están hablando de B, entonces yo utilizo el conector booleano not. Y esto es lo básico que uno puede tener para construir información. Luego que tiene esa sintaxis, o sea, primero tiene una pregunta, tiene que ir a consultar un tesauro, o sea, los términos de búsqueda controlados. Luego tienes que construir la sintaxis de búsqueda utilizando los conectores booleanos. Y luego entonces nos vamos a las bases de datos. Entonces, eso es como lo básico. Entonces, vamos ya, 7:22, a meternos en el problema. A mí me gusta, quiero primero hacer trampa. A mí no me gusta hacer trampa, pero quiero primero hacerles una trampa. Como en la pandemia, es que cité un ejemplo que es de la pandemia. Entonces, en la pandemia, si nosotros vamos al PubMed, vamos a estar fritos. Entonces, nosotros necesitamos consultar repositorios de información de artículos que están preprint, o sea, básicamente información que todavía no ha sido revisada por pares. Esto tiene un problema, ¿sí? Hay uno que es medRxiv y otro que es bioRxiv. Aquí está. Son dos repositorios, y hay más, ¿no? Pero creo que estos son los más citados o más importantes, el bioRxiv y el medRxiv. Este para ciencias de la salud y este para biología, y como pues en el tema de COVID, pues puede estar en ambos lados. Entonces hay que buscarlo. Entonces, aquí el problema es que no hay, pues esto es un repositorio, o sea, ya ahí la gente deja esto para que la gente empiece a botarle corriente. Entonces aquí no hay un tesauro, aquí no hay literatura controlada. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, COVID and vaccines. Y pues eso me va a salir ahí un montón de cosas, ¿sí? 4.338 artículos. Ahora, yo puedo ir aquí al motor de búsqueda en Advanced Search y pues jugar un poquito con la limitación, con los límites de los resultados. Puedo poner una fecha, puedo limitarlo por un autor, por palabras en el título o en el abstract, o puedo buscar específicamente una citación por el DOI, etcétera. Pero, pues, fíjense que no es un motor de búsqueda así la gran cosa. O sea, el Advanced Search en medRxiv no es la gran cosa. Entonces, yo, pues, 4.000 y pico artículos, pues, yo no tengo tiempo. Entonces, una trampa, porque esto es hacerle trampa, no es como para... Esto es para salir de un rollo, bueno. Entonces, cuando los autores ponen títulos a sus artículos, pues cada vez hay más disciplina, ¿sí? Ahorita vamos a ver que en el PubMed, pues esto está en un tesauro, esto ya está en vocabulario controlado, entonces pues es mucho más fácil. Pero si yo ahorita quiero ir y buscar qué está pasando con las publicaciones de interés de la variante sudafricana o la variante brasileña y las vacunas, yo no voy a encontrar casi nada en el PubMed, casi nada, porque todo esto está caliente, o sea, esto está allí en medRxiv, en bioRxiv. Entonces yo tengo que, como la trampita es, bueno, cada vez hay más disciplina en los autores en poner buenos títulos, ¿no? No en poner títulos poéticos, no estamos titulando novelas o cuentos o literatura, no, estamos titulando literatura científica, y si bien de vez en cuando hay uno que otro artista que pone unos títulos rimbombantes, usualmente los títulos de las investigaciones contienen cosas tan importantes como la pregunta de investigación, ¿cierto? O los principales términos de
términos mesh, lo que luego serían, digamos, los términos mesh, muy probablemente estén contenidos en el título. Entonces, simplemente en bioRxiv yo puedo utilizar esta sintaxis de búsqueda que es title, en inglés, ¿cierto? Título, 2 puntos. Ojo, se construye distinto, pero hay 2 formas de buscar cosas en el título, lo vamos a ver. Una es con la palabra title, 2 puntos, y eso aplica para otros buscadores como en Google, por ejemplo, o en Google Scholar, o con los corchetes cuadrados. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, title, y yo puedo poner entonces vaccine, luego pongo aquí en, quiero intersectar ese campo, y yo de inmediato voy a poner, bueno, quizá en el título no esté la pregunta que a mí me está torturando, quizá esté en el abstract. Entonces pongo abstract 2 puntos y pongo E484K. Espero que sea E484K y no K484E. Espera, voy aquí a googlearlo. E484K SARS. Sí, por ejemplo, aquí está, es la mutación E484K. Bueno, me la acordé bien. Hasta E484K. Y le doy Enter. No, pues me sale una bestialidad, una cantidad de artículos. 4.585, o sea, no me sirvió de nada. ¿Sí? Perdón, y además no me reconoció la búsqueda. Espérate. Vamos a poner aquí en el title, 2 puntos. E484K. Listo. Entonces aquí está, pero no me reconoció el campo de búsqueda. Entonces no me lo reconoció, yo tendría que ir, no sé por qué, a veces estos buscadores tienen ese problema, no reconoció la sintaxis, entonces tendría que ir aquí al Advanced Search, ¿cierto? Y entonces limitarlo por el título. Entonces palabras en el título, pues también fácil, que sería entonces vaccine y 484K. Y pongo todas ellas, no cualquiera de ellas, que sería o la una o la otra, sino las dos. ¿Sí? Y le doy buscar. Vamos a ver si así la limita. No hay resultados. Entonces fíjense que ya poseo un problema, porque no hay títulos o el buscador no es lo suficientemente robusto para esa pregunta de investigación. Entonces vuelvo a meterme a bioRxiv, voy a refrescar la página porque realmente esta búsqueda yo la había hecho y me sorprende que no salga. Entonces, title, sí, vamos a hacerla por partes. No lo está reconociendo. Incluso, pues uno pone aquí entonces vaccine and E484K, simplemente, pero sale muchísima información. No, 64 resultados. Entonces, bueno, 64 resultados, fíjese que no necesité filtrarlo por título, solo puse mis 2 campos de búsqueda, ¿sí? Ahora, yo puedo en Google, si yo pongo aquí title and vaccine and title, 2 puntos, E484K, ya me sale esto. Entonces, está este título con la mutación E484K, está en bioRxiv y está el título de la pregunta de interés. O yo podría meterme a Scholar Google y aplicar la misma sintaxis. ¿Sí? Perdón, Scholar, lo escribí mal, aquí. ¿Sí? Y puedo también aplicar la misma sintaxis. Title, entonces aquí, vaccine. Y aquí E484K. No hay nada. Entonces quito. Yo siempre pongo la sintaxis a ver si me la admite. Es una sintaxis básica. No me la admitió, pero la sintaxis abierta, vaccine and E484K, me está saliendo de una vez un montón de literatura acerca, pero esto es literatura abierta, yo no he controlado esta búsqueda
Aquí estoy simplemente explorando qué hay en servidores preprint o en la web abierta. Y esto es muy importante porque es un concepto que es el de ciencia abierta. Es decir, esto no ha pasado por un peer review, no ha pasado por un revisor, entonces está allí abierto para todo el mundo. Y está abierto allí para que todo el mundo lo evalúe. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos 64 títulos. Es una cantidad razonable de información científica para leer. Digamos, 64 artículos es una cosa que uno podría más o menos abordar. Descubrimiento del linaje de SARS-CoV-2, el P1, que carga este trío de mutaciones entre la E484K en la ciudad de Japón. Este fue el primer reporte, todavía no lo han publicado, y fue el reporte en el que se describió la variante brasileña. Entonces, fíjense, estamos hablando de un problema caliente. La variante brasileña acaba de ser descrita y el paper en el que investigadores japoneses describieron los 4 casos de Manaus que llegaron a Tokio, turistas que estuvieron en Manaus, mira, todavía no se ha publicado, todavía está aquí, y esto es del 24 de febrero del 2021. O sea, yo tengo una pregunta de investigación que en la vida real surgió el 24 de febrero, ¿sí? Entonces, si yo me voy a buscarla en el PubMed, pues yo no voy a encontrar nada porque pues, es muy probable que en los 21 días que lleva la pregunta de investigación activa, pues todavía no haya pasado esto por un par editor, ¿cierto? Entonces es poco probable que ya esté en un repositorio como el Medline. Ahora, podemos ir y mirarlo, solo por curiosidad. Entonces, hay 2 formas de entrar al PubMed. Entonces, aquí ya entramos en terreno. Uno es el PubMed central, entonces su sigla es PMC. Y otro es el Medline. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, en el PubMed tiene la ventaja que nosotros aquí ya sí tenemos vocabulario controlado. ¿Cómo buscamos ese vocabulario controlado? De pronto, pues uno ya está familiarizado con los términos en inglés y quizá alguna persona no. Entonces, hay un diccionario. Primero voy a recomendarles, este es el Descriptores en Ciencias de la Salud, el DEX, y ustedes se meten al DEX y aquí pueden consultar ese vocabulario controlado que van a encontrar en una base de datos como la de PubMed. Entonces pueden utilizarlo en español para saber cuál es el término que utilizarían en su búsqueda en inglés. Entonces, si uno ya sabe, digamos, pues los términos, porque está metido en ese campo de investigación, porque ya está acostumbrado a leer en esa materia, pues puede sencillamente ponerlo directamente en el PubMed y buscarlo. Pero es mejor venir acá cuando uno no tiene, digamos, seguridad acerca de cómo está titulado ese descriptor. Entonces, uno le hace una consulta al DEX. Entonces, yo, por ejemplo, pongo aquí vacuna. Y entonces, no entiendo aquí por qué me da stifle. Ganado vacuno. No, entonces, fíjese que vacuna es de vaca, ¿no? Entonces yo voy a poner vacunación. ¿Sí? Me sale encefalomielitis aguda diseminada, ¿sí? Entonces, no vacunación masiva, entonces mass vaccination. Me sale este otro término que es esquemas de inmunización, immunization schedule. Me sale este otro término que es vaccination. Me sale este otro término controlado que es programas de inmunización. Entonces, cuando yo me estoy preguntando por vacunas, hay varios términos controlados que yo podría utilizar para evaluar cómo puede estar anexada la literatura que estoy buscando alrededor de esas publicaciones. Entonces, yo asumiría que podría ser vaccination o esquemas de inmunización no, porque estamos preguntando es por el comportamiento de la vacunación o de las vacunas. Entonces, si yo ya estoy allí, entonces yo puedo ir a la búsqueda avanzada. Aquí pongo entonces vaccine, consulto si hay un MESH, Medical Subject Headings, Major Topic, y reviso el término para ver si existe como Major Topic, o puedo filtrarlo desde acá para saber si existe más bien. Entonces voy acá y esto está aquí en orden alfabético.
Entonces aquí está mesh y pongo la palabra vaccine y entonces me sale si existe un término mesh, o sea, en el tesauro del PubMed, en el diccionario de términos, si existen varios términos que describen la palabra vacuna como un ítem en el cual la literatura es anclada. Ahí está la palabra vaccines, vaccine potency, está vacunas para el herpes zóster, para la triple viral, para la difteria. Entonces hay todos estos mesh terms. Incluso yo podría mirar si hay un mesh term para SARS, para vacunas para el SARS. No parece, bueno, hay 300. Entonces voy a buscar esto con SARS, a ver si me aparece algo. Entonces sí, fíjense, en los mesh term hay uno que se llama COVID-19 vaccines. Entonces, o hay otro que se llama SARS-CoV-2 inactivated vaccines. Y esos son términos médicos, mesh term, que me podrían ayudar a circunscribir mejor mi búsqueda. Entonces, aquí, en vacunas para el COVID, está vacunas o candidatos de vacuna que contienen componentes antigénicos del SARS-CoV-2, material genético o material virus inactivados. Entonces, yo consideraría que mi término de búsqueda es COVID-19 vacunas. Ahora, yo quisiera mirar si, por ejemplo, hay una cosa que se llama variantes de preocupación. Yo no creo que exista ese mesh term, ¿sí? Oh, wow, sí existe ya. Pero todavía no han creado el mesh, entonces está como un concepto suplementario que ¿sí? Entonces, y usted hace la intersección de la vacunación con SARS-CoV-2 variants, entonces aquí va a aparecer, pero miren, términos de entrada. Aquí en el diccionario me va a aparecer los términos de entrada y, por ejemplo, yo puedo buscar aquí si mi preocupación, que es la E484K, está allí. Entonces yo pongo control F, 484, no. Porque esto fue escrito hace 3 semanas, entonces pues el PubMed pues aparentemente no lo tiene. Tiene otros problemas como la mutación 501Y B2. Esta mutación está tanto en la variante británica como en la variante sudafricana. Y ahí, fíjense, la literatura que se ha anexado, ya hay mucho tema alrededor de estas variantes. Ya hay una más vieja, que es la variante dominante, que es la D614G, pero desafortunadamente todavía, pero mírenlo acá, lo que pasa es que tiene uno que saber, porque pues cuando uno está preocupado por un tema ya uno medio sabe, ¿no? Mire, está SARS-CoV-2 variant, la P1, o sea, la variante brasileña, o sea, ya está esto y hay de hecho 2 formas de buscarlo, como P1 variant o como SARS-CoV-2 variant P1. Entonces, yo lo copio, entonces me salgo, vuelvo al PubMed central y yo ya voy a buscar de nuevo. Entonces, puedo buscarlo acá, COVID-19 vaccines, en el PubMed central. Hay 14.000 publicaciones de vacunas de COVID-19, ¿sí? Fíjense que acá, la ventaja del PubMed central es que me aparecen los detalles de la búsqueda. Entonces, me aparece el mesh term COVID-19 vaccines, me aparece COVID-19 todos los campos, y me intersecta esto con vacunas todos los campos, Entonces, ¿esto por qué sale tan amplio? 14.000, porque fíjense la sintaxis tan inespecífica que me está aplicando el buscador. Entonces, yo necesariamente tengo que irme mejor a ver, espérate que aquí yo estaba. Esto es un concepto suplementario y voy a anotarlo acá. Incluso voy a tener esto abierto, puedo abrir otra página del PubMed central y trabajo sobre esta otra página. Entonces me vengo avanzado, ojo, me vengo avanzado.
Yo ya pongo aquí Mesh Major Topic. Entonces pongo COVID-19 Vaccines. Incluso aquí, cuando tengo esto, puedo decirle que me muestre una lista de los términos de indexación que tiene este Mesh Term en el tesauro. Y entonces fíjate que yo puedo aplicar alguno de estos campos, ya más específicos. Por ejemplo, me sorprende que sean tan poquitos. Por ejemplo, COVID-19 vacunas, apenas 58 artículos. COVID-19 vacunas en esquemas de administración y dosificación, 17 artículos. En vacunas, inmunología, 11 artículos, porque es un tema que apenas se está construyendo. Entonces, cuando uno quiere circunscribir más, puede ir a esta lista de indexación oculta para mirar cómo está construidos los distintos, estos se llaman subencabezados, los subheadings. Entonces uno puede revisar acá y puede circunscribir aún más la búsqueda, pero yo no estoy interesado porque hay muy poquito. Entonces vamos de una vez a buscar. Entonces lo dejo abierto. Solo hay 56 utilizando este Mesh Term. O sea, hay muy poca literatura que se ha indexado en el tesauro, que se ha indexado, perdón, en la base de datos con este término del tesauro. Entonces, fíjate que si yo pongo solo COVID-19 Vaccines como Mesh Major Topic, apenas hay 56 artículos. Son poquitos, ¿sí? Yo digo, ¿será que me equivoqué? Yo vuelvo y me meto al PubMed central, PMC lo busco en Google, me meto acá. Yo digo, ¿será que yo me equivoqué? Entonces vuelvo y busco el mesh, pregunto si hay un COVID-19 vaccine, ¿será que lo escribí mal? No, ahí está bien escrito. ¿Sí? Y miren aquí los distintos subheadings, o sea, la lista oculta, administración y esquemas de dosificación, efectos adversos, análisis, pero esto está colgada la gente del PubMed todavía, subiéndole los artículos. Y entre otras, uno han pasado por pares editores y pues todo está todavía en literatura preprint que no ha sido revisada por pares. Entonces, si yo quiero ya cosas revisadas por pares, pues voy a quedar como corto. Pero bueno, seguimos en la búsqueda, seguimos en la briega. Entonces, esta es la primera. Ahora, yo tenía este otro término, ¿cierto? Que es SARS-CoV-2, perdón, el P2 no, P2 es la otra variante brasileña, la P1. Oh my God, es que no está la P, yo lo había visto. O incluso me confundí en mi cerebro. Ah, no, aquí está. SARS-CoV-2 variant P1. Entonces me meto acá, perdón, aquí tengo las 56 búsquedas, me vuelvo a meter acá. Voy otra vez al PubMed central, pongo aquí que hay en esto, no me lo copió, perdón. Copiar, vuelvo y me meto acá. Y en el PubMed central vamos a ver qué sale de esta variante de interés, la P1. 427 artículos. Sesgo de mutaciones en las variantes de SARS-CoV-2, incremento de la resistencia a SARS-CoV-2 a la neutralización de los anticuerpos. Si se fijan, usted, con solo meter la variante P1, usted ya queda preocupado con los primeros títulos que le evoca, ¿sí? Etcétera. Ahora, como yo estoy interesado es en que me hablen de las vacunas frente a esta variante, entonces fíjense que yo me voy a Advanced y aquí me van a aparecer en el historial todas las cosas que yo he buscado. Y me aparecen mis dos últimos campos de búsqueda, la variante de interés P1 y las vacunas de COVID como un Mesh Major Topic, 56 y 427. Entonces recordamos el concepto, los conceptos booleanos. Yo quiero que me hable de esos artículos que están en la intersección, es decir, A y B. Entonces, ¿yo qué hago acá? Voy a construir una sintaxis con estas dos búsquedas. Quiero que me intersecte este campo de búsqueda con este campo de búsqueda. Entonces, aquí es añadir a la sintaxis de búsqueda. Entonces, yo le doy aquí add. Y si ven, ya me apareció acá. Y luego le doy aquí add y ya me apareció acá. ¿Sí? Incluso yo puedo mirar aquí esto que es. ¿Sí?
y aquí en la lista oculta me aparecen otras, digamos, subheadings de este término de búsqueda que todavía no es un mesh term. Oculto la lista y aquí está todos los campos. Yo no lo voy aquí a poner, aquí ya me lo tituló como Mesh Major Topic. Y en el conector booleano que vamos a utilizar el en. Le doy Search y apenas 4 artículos. Y entonces, pues, por lo menos sé que 4 artículos me los puedo leer rápido. Y hay ya marzo del 2021, conocimiento actual, características clínicas, respuesta inmunológica y desarrollo de vacunas en COVID-19. Interesante, ¿sí? Una actualización de la genómica, la valoración de riesgo y el potencial terapéutico del desarrollo de vacunas en SARS-CoV-2. Recomendaciones de fase 3, no sé qué, y formulaciones de vacunas. Entonces, ¿qué impresión me genera a mí esta búsqueda? Que como que me engañó el PubMed. O sea, de pronto me orientó a algo muy específico, me parece chévere poder ir a leer este artículo, aunque yo ni siquiera reconozco esta revista, el FACET Journal, no sé qué sea, nunca había visto eso. Entonces no sé si esto realmente respondió. ¿Por qué me pasó esto? Porque básicamente estoy utilizando una sintaxis muy específica, ¿sí? Y eso pasa en un problema muy reciente. Entonces, pues a mí no me va a arrojar. Ahora, si ustedes quieren investigar, qué sé yo, alguna pregunta en infarto agudo de miocardio, que es un mesh term que llevamos investigando, o sea, llevamos investigando el infarto un siglo. Entonces, cuando ustedes van y busquen allí, van a encontrar un bosque de literatura de cientos de miles de artículos o decenas de miles de artículos que si ustedes no los circunscriben, pues van a encontrar campos de búsqueda muy amplios. Entonces, este es como el oficial y ustedes tienen que conocer cómo construir esas búsquedas. Ahora, yo podría simplemente saltarme este proceso. Entonces, fíjense que voy a utilizar otra búsqueda y es esto. Voy a poner... Es un poco hacerle trampa a la sintaxis. Entre corchete cuadrado. Incluso voy a eliminar la palabra variant. Voy a poner solo la palabra P.1 porque yo quiero que sea sensible. Entonces, si yo aquí estoy poniendo en el PubMed central, dime todos los artículos que tengan la palabra P.1 en el abstract. Bueno, pues la palabra P.1 es una cosa demasiado amplia en la vida, ¿no? Pero no me importa, porque luego yo voy a decir, y además que tenga la palabra COVID-19. Es casi imposible que un artículo que va a hablar de COVID-19 no mencione la palabra COVID-19 en el abstract. ¿Sí? Entonces, y adicionalmente, yo quiero que me hable de las vacunas, pero yo voy a quitar el Mesh Major Topic porque ese término en el tesauro me está circunscribiendo demasiado la búsqueda, porque la gente está colgada metiendo esto. Y yo voy a poner aquí también que me hable en el abstract. Quiero artículos que me digan la palabra COVID-19, la variante P1 y la palabra vacunas. Incluso yo puedo decir la palabra, abro otro corchete aquí y puedo poner la palabra vacunas o la palabra vaccination. Cualquiera de los dos términos. Le pongo en corchete cuadrado, abstract. La palabra quiero que me aparezca en el abstract. Cierro ese corchete porque esto es P1 y COVID-19 y cualquiera de estos dos términos. Y ahí estoy combinando una conjunción con una doble intersección. Espero que entiendan los términos. Y le doy Enter. Nada. Definitivamente hay muy poco en el PubMed. Incluso me puedo venir acá para ver si es que alguno de los términos es problemático. Entonces, no, con el P1, fíjese que hay 8.500 artículos. Entonces, voy a quitar esto. Con COVID-19, ya hay, miren, ese es el problema.
Solo P1 y COVID-19, el problema es que solo hay 55 artículos. Entonces es un problema. Si yo, claro, ya le meto aquí vaccine, entonces no le voy a meter ningún término, me quedan apenas 6 artículos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión de esta búsqueda en el partner? Y eso que le hice, lo franqueé de todas las formas posibles. Utilicé el vocabulario controlado, no utilicé el vocabulario controlado, simplemente los términos involucrando con el corchete cuadrado, dime si está en el abstract, dime si está en el título, y aún así solo salen 6 artículos. Bueno, si uno está mal de tiempo, pues 6 artículos es una cosa considerable para esto, pero yo siento que esta búsqueda es demasiado específica y poco sensible. Entonces, el PubMed central no me está dando información relevante para la pregunta de interés. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es simple. La variante P1 fue descrita hace 21 días. Entonces, yo no le puedo pedir al olmo que dé peras. ¿Sí? Antes agradezca que hay 56 artículos. Entonces, necesariamente, yo tengo que venir a un preprint, a un servidor preprint como el medRxiv o bioRxiv, donde está construyéndose la literatura al respecto de estas variantes. Entonces, yo pongo aquí uno, variant P.1, y miro qué hay en bioRxiv. Hay 10.000 artículos que hablan de la variante P.1. Ahora, incremento de la resistencia de SARS-CoV-2 a la neutralización de anticuerpos. Fíjese, de entrada me evoca el principal problema, la principal preocupación que tenemos con la variante brasileña, y es que esta variante de preocupación es porque está resistente a la neutralización de los anticuerpos, bien sea de las vacunas o bien sea de la inmunidad natural previa. Pero pues yo no tengo tiempo de leerme estos 10.000 artículos, entonces yo sí quisiera circunscribir esto de alguna manera. Vamos a ver si en bioRxiv sí me permite, yo no sé si sea con esta sintaxis, vamos a ver si me lo permite. 3.000 artículos, pero no, me lo limita, pero no lo reconoce. Entonces voy a ver si me lo reconoce así, con el corchete cuadrado. No da resultados. Nada que hacer. No me está aceptando ninguna de las sintaxis clásicas, que es title, 2 puntos, o título entre corchetes. Entonces yo necesariamente me tengo que ir al buscador y pongo aquí en título variant P.1 y le doy buscar. ¿Cuál es la desventaja que tienen estos buscadores? Que no me permiten, fíjense, no, solo hay un artículo. Es que realmente solo hay un artículo en bioRxiv. Ahora, me voy acá, ¿sí? Y voy a poner, ahora, podría devolverme, y entonces dado que la variante P.1 pues está muy recién descrita, pues entonces yo podría poner la mutación E484K, que es pues la mutación de interés en este momento. Entonces me voy y me meto, bioRxiv, ya me salen 5 artículos que están con el título. Ahora, esto pues es muy inespecífico, ¿no? Entonces, perdón, muy específico. Entonces, yo creo que en el título no, está demasiado específico. Pongámoslo en el abstract o en el título. Y entonces, con la mutación de interés 484K, no hay tanta literatura. 38 artículos, como para un sábado. Usted se sienta y se zampa al menos unos 25 de estos y ya queda más o menos bien. Los presidentes se ríen porque ellos saben que es cierto que lo hago. Entonces, fíjense, en un campo de búsqueda con una cosa tan reciente, es que hay muy poco escrito. No, pues de hecho es sorprendente que para un problema de investigación que surgió hace un mes, ya existan 38 papers. O sea, los investigadores son una bestialidad. O sea, que ya existan 38 papers de este problema, ¿sí? Y pues, digamos, esto en bioRxiv o en medRxiv, ya 64 papers, aunque creo que yo no lo había limitado de la manera que lo hice. Entonces, vamos al Advanced Search, me vuelvo otra vez acá, pongo E484K, no es un término de búsqueda, fíjense que hoy ustedes aprendieron a hacer trampas de todas las formas posibles. Y ya,
Y aquí está, ¿sí? Ya hay 24 resultados. Entonces, tenemos ya 5 minutos para cerrar, para pasar a las preguntas. Yo quiero devolverme a este artículo, perdón que me obsesioné. Quiero ir a este artículo. Neutralización, este por ejemplo. Entonces yo, ¿qué le hago aquí? Le doy clic, me da un abstract, el abstract no es nada, y me permite descargar el PDF en bioRxiv, en medRxiv, y aquí está el preprint. Ojo, esto no ha sido revisado por pares. No ha sido revisado por pares. O sea, usted en este momento se está convirtiendo en un par editorial. ¿Sí? Si usted no tiene el criterio, el rigor, pues usted puede creer que esto es ciencia pura y cierta y de pronto aquí usted tiene un fraude científico, por ejemplo. No, pues la mayoría de las veces no. O sea, la mayoría de las veces tiene ciencia en construcción. Gente que pone ahí el preprint y que le está pidiendo a otros autores, venga, ¿cómo lo ven? Dígame algo, sáqueme la lengua. ¿Sí? Entonces usted tiene que entrar a estos servidores preprint con una mirada muy crítica, pero esto trae información crítica. O sea, usualmente trae información crítica. Por ejemplo, aquí ya me está midiendo usualmente o actividad de neutralización del plasma. Por ejemplo, aquí actividad de las variantes y de las distintas combinaciones de variantes frente a actividad de neutralización de distintos sueros, etcétera, etcétera. Entonces, es literatura especializada. Por supuesto, me excusan que escogí algo que me está torturando en este momento, y es la preocupación por esta variante, un problema en construcción. Ahora, vamos a terminar con, yo no quería dejar de dar esta herramienta que me parece importante, que es el Scopus. Yo accedo a Scopus por la Universidad de La Sabana, pero hay quien puede acceder por la Universidad Nacional o por la Universidad del Bosque, etcétera, etcétera. Entonces, cuando voy a hacer una búsqueda, porque aquí ya está literatura indexada, o sea, ya pasó por pares, por revisión de pares, etcétera. Entonces, pero tiene unas ventajas que no tiene el PubMed central. Y simplemente como para, te permite construir esto con campos de búsqueda. Fíjate, entonces aquí, bueno, primero tengo que poner un campo de búsqueda, pues vamos a poner aquí vaccine. No te permite tener mesh, pero te permite tener esto, filtrarlo por, bueno, hay muchos campos de búsqueda, ¿sí? Por la fuente el título, me he dicho, por el journal, que sería el título de la fuente, ¿cierto? O por datos como el patrocinador del estudio, etcétera, pero bueno, o todos los campos, si usted quiere hacer una búsqueda sensible. Entonces, vaccine, vamos a poner aquí nuestro campo de búsqueda adicional que sería COVID-19, vamos a ponerlo así, all fields, todos los campos, y a ver cuánto se ha escrito. Se han escrito 16.000 artículos de las vacunas y el COVID-19. Es una locura, es una locura. Entonces, digamos, aquí lo interesante del PubMed, perdón, del Scopus, es que tiene estos motorcitos. Clic acá. Y entonces, yo cuando ya estoy estudiando, entonces aquí es al revés. Cuando estoy estudiando una pregunta de investigación madura o vieja, a mí siempre me gusta ir y revisar primero los fundamentos, los paradigmas de esa pregunta. ¿Dónde empezó el tema? Y esto es como en los likes en las redes sociales. Entonces, en la ciencia, los likes se llaman citaciones. Y con el volumen de citaciones uno puede reconocer la importancia que un paper tuvo en la construcción de un paradigma. Por supuesto que puede haber un paper muy citado, cuando una pregunta es muy vieja, y ya ser pseudociencia, ¿sí? Ya haber caducado. Pero en una pregunta relativamente reciente como esta, a mí sí me interesaría saber cuál es el paper más citado del campo de intersección de vacunas y COVID.
curiosidad. Y fíjate que es simplemente una de las primeras series de COVID, de la epidemiología y las características de 99 casos, el primer reporte de casos en Wuhan. Entonces fíjense que no me está circunscribiendo. Entonces yo vuelvo y edito esta vaina porque me estabas hablando del COVID en general, no me está hablando de las vacunas. No en todos los campos. Entonces pongámoslo un poquito más específico. Artículos, títulos y palabras claves. Entonces ya, háblame de las vacunas y el COVID. Ah, ya son 6.500 artículos. Y yo puedo mirar aquí lo más nuevo, que fue lo último que se citó. ¿Sí? Entonces está, lo último, mira ya, lo último que se citó en el Scopus es esta guía interina del Comité Asesor en Prácticas de Inmunización de los Estados Unidos, del CDC de Atlanta, para el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Es lo último que se ha subido, está en Morbidity and Mortality Weekly Report, y ya tiene 21 citas, una bestialidad. ¿Sí? O sea, que usualmente cuando usted pone lo último citado, tiene 0 citas. Lo último publicado, tiene 0 citas. Entonces, imagínense la importancia de este paper, que yo tengo que ir y leérmelo. Entonces, abro aquí el vínculo. ¿Sí? Y aquí me da el abstract. Como es literatura de COVID, pues usualmente está free access. Pero si no estuviera free access, yo cojo el DOI, y yo sé que esto todos lo conocen, puedo ir a Sci-Hub y hackeo esto, o en mi caso, utilizo mi cuenta de Telegram. Esta es mi cuenta de Telegram, esta es mi aplicación de escritorio. Aquí hay unos amigos y hay este bot de Sci-Hub al cual ya estoy inscrito. Y simplemente le meto, esto lo puedo hacer desde el Telegram en mi celular, esta es la ventaja. Bueno, aquí no es necesario hackearlo, no está, el artículo está demasiado nuevo y ni siquiera está en Sci-Hub, pero ustedes pueden utilizar el DOI para descargar artículos que no lo dejan. Ahora, aquí dudo que esto sea necesario. ¿Por qué? Porque esto es literatura de COVID y está free, ¿cierto? Entonces, usted podría aquí simplemente utilizar esto. Yo aquí tengo esto que este es un gadget del Google Chrome, que es el Google Scholar. Si yo resalto el título y le doy aquí Google Scholar, me va a llevar a el Google de inmediato y me va a llevar, me linkea pues. Y aquí está. De hecho, me linkeó al PubMed central. Espero que no sean muchas herramientas, pero es más rápido buscar así cuando uno tiene estos gadgets. Esto se llama Google Scholar, el botón del Google académico. Entonces usted lo puede, es una extensión del Google Chrome. Google Chrome tiene muchísimas extensiones que usted puede usar. Lo que pasa es que se le vuelve lento. Entonces yo utilizo una combinación, pero hay muchas. Aquí tengo las que más uso. Y entonces yo aquí me voy y leo el artículo. ¿Sí? Incluso, pues como a mí me gusta el castellano, entonces tengo aquí el Google Chrome, el Translator, y pongo traducir la página. Y pues aguanta leerla en la lengua de Cervantes, ¿sí o qué? Recomendaciones provisionales del comité, pues con una que otro gazapo, ¿no? Recomendación provisional del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Me lo leo rapidito en español, esto se lee en 2 minuticos. Y ya, y salió para pintura. Ahora, pero yo no quería esto, es que me acabo de enterar que está esto y no lo había leído. Yo quiero mirar la publicación más citada en este paradigma de investigación. Y cuando me vengo, está esto de Anderson en The Lancet 853. A veces sirve esto, a veces no. Está esto en Nature, caracterización de la glicoproteína. Es un artículo importante para entender el tema de las vacunas. La primera comunicación de Nature donde caracterizamos la glicoproteína de la espiga. Todas las vacunas están dirigidas a la glicoproteína de la espiga. Luego, sería importante leer el paper. Si usted está interesado en saber de las vacunas del COVID, pues sería como chévere meterse a Nature y leer el paper donde fue secuenciada o relacionada esa proteína, ¿cierto? Está también este artículo muy citado. Entonces, uno, si está investigando un tema, uno puede venir aquí, oiga, ¿por qué le ha llamado tantísimo la atención a los investigadores en vacunas estos 3 papers?
Y con el cafecito del sábado en la mañana, bueno, estos 4, porque aquí ya aparece, y fíjense, aparecen revistas muy reputadas. O sea, ¿te parece Nature? 1, 2, 3, 4, 5, o Cell, ¿sí? Son revistas muy reputadas en biociencias. Y pues uno dice, mire, objetivos de la respuesta celular T al SARS-CoV-2 en humanos. Entonces, son artículos que los investigadores en las vacunas de COVID están citando mucho. Si yo quiero saber de vacunas y COVID, yo tendría que leerme estos 5 artículos por lo menos, o los 10 primeros, no sé si me da el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es importante cuando uno está, porque imagínate, entre 6.500 artículos del Scopus, yo quisiera. Ahora, si uno le da interés, por ejemplo, yo quiero conocer quién es este tipo, ¿sí? O quién es este tipo, o quién es este, por ejemplo, vamos a ver, Gordon. La ventaja es que usted le clique aquí Gordon y Scopus le va a relacionar la información del autor, a qué se dedica el autor. Le va a dar una lista de... Es que esto está lento. Ya carga. One moment, please. Y bueno, básicamente aquí le va a dar la información del autor, documentos, citaciones, preprints, coautores, los temas de interés en los que este autor investiga, el DOI, cómo citar al autor en Mendeley, etcétera, y le construye gráficas. Pasa que esto está lento, porque estoy con los datos de mi celular. Falta que construya la gráfica. Esto construye una gráfica histórica de ese autor, te da el índice de Hirsch de ese autor. Todavía no me lo ha cargado, está cargando. David Gordon. Entonces aquí ya me va a construir la gráfica, ya me dice que tiene un Hirsch de 19, perdón, un Hirsch de 13, que tiene 843 citaciones y aparentemente es un autor joven, reciente, ¿sí? Entonces a veces uno requiere buscar, incluso en el autor puedo aplicar lo mismo, digo, venga, este autor que ha hecho, y miro que es lo más citado del tipo, y de pronto me sale, no, mire, lo más citado del tipo es esto que acabo de escribir, o sea, te da un marco de referencia de a quién vas a leer, ¿no? A mí me gusta también chismosear quién estoy leyendo, y en la referenciación esto es muy importante. Cuando construimos conocimiento es muy importante referenciarnos, entender a quién estamos leyendo, quién es la persona que estás leyendo. Es como cuando a mí me parece que esto es muy importante en la lectura, saber uno a quién lee, y cómo ha construido su hoja de vida académica. Y la hoja de vida académica es la reputación de un científico, es esto, sus citaciones. Y a pesar de que este autor es aparentemente un autor joven, que lleva una década produciendo papers, ya se da el lujo de construir cosas bien potentes, como una cosa que tiene 646 citaciones, o 489, o 182, luego parece un autor interesante, y fíjense que está allí de primeras. Estoy simplemente hablando de manera amplia para explorar estas herramientas. Entonces, ahora, si uno quisiera, y con esto termino, yo voy mejor, aquí yo no estoy en el PubMed central, aquí estoy en el Medline. El PubMed central, entonces me vuelvo acá, el PubMed central es una búsqueda de un montón de bases de datos, ¿sí? De un montón de bases de datos, ¿sí? Entonces ahí obviamente te da una búsqueda más amplia. A mí cuando estoy en búsqueda del día a día, incluso este que es el Medline es la biblioteca específica en medicina, esa tiene una app de celular. Yo la uso todos los días para salir de dudas de cualquier cosa. Y puedo utilizar rápidamente cualquier sintaxis de búsqueda. O puedo, por ejemplo, estoy construyendo una... Tiene esta cosa chévere. Tiene esta cosa chévere. Voy a poner cualquier artículo. Aquí debe estar. Y yo quiero citarlo en un correo. Entonces de una vez vengo aquí a cita y no tengo que ponerme a escribir, sino que de inmediato ya aquí me entrega la cita como la debería citar en el PubMed. Entonces copio esto y lo pego en el correo cuando estoy respondiendo un concepto, cuando estoy respondiendo, para rápidamente poner la bibliografía que yo quiero anexar. Me parece que es una herramienta chévere cuando uno está escribiendo, pero pues no es pro, pero sí te saca en volates,
me parece que importante para la citación, definitivamente Mendeley, pero Mendeley nos daría para una hora de seminario, porque tiene muchos recursos y tiene muchas posibilidades para usarlo bien. Bien. Espero haber expuesto de manera adecuada, clara, pedagógica estas herramientas y haberlos a ustedes motivado para la búsqueda de sus preguntas de investigación en las bases de datos para su búsqueda de la literatura científica. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias por su paciencia. Por acá. Llamó la atención el Sci-Hub de bot de Telegram. Usted una vez lo abre, en el mensaje incluye el proyecto, o sea, incluye las preguntas, las palabras claves ahí, el artículo, ¿lo mete? No, palabras claves no, mete el artículo. Es que estaba viendo acá, yo abrí también la aplicación en Telegram, Sci-Hub, y usted incluye ahí el artículo y lo manda en el mensaje y ahí le aparece, ¿o cómo es? Va a poner, no, entonces tengo que involucrar el DOI. Ahora, voy a decir una declaración de ética. Estamos hackeando. Sí. Pero a ver, las revistas, usualmente hay una parte de papers en lo que los autores pagan por publicar. Cuando se paga por publicar, ya de por sí, ese paper debería estar free. Y muchas revistas no lo tienen free. Sí. Segundo, las revistas usualmente no le pagan a sus editores asociados. No le pagan. O sea, usted es editor, tengo un amigo que es editor de Blue Journal y se revisa 1 o 2 artículos por semana. ¿Cuánto te pagan por eso? No, es ad honorem. Ven, no le estás pagando a esa persona. ¿Por qué esa persona hace el peer review? Por amor a la ciencia. ¿Sí? Por amor a la ciencia. ¿Por qué? Porque esa persona dice, si yo hago esto, estoy construyendo el avance del conocimiento científico y otras personas se van a beneficiar de ello. ¿Sí? Yo tengo la opción de ir y decir, voy a comprar este artículo. ¿Cuánto me vale? $30. Yo me leo, pues creo que cientos de artículos en el mes. Pues a mí no me alcanzaría el sueldo para pagar toda esa vaina. Ahora, pues yo tengo bases de datos en la universidad y estoy casi seguro que buena parte de las revistas que hackeo con Sci-Hub, igual mi universidad paga por el acceso a ella, eso es lo que es más rápido Sci-Hub. O la Universidad Nacional, de donde soy egresado y me dan una membresía a sus bases de datos. Entonces, yo puedo utilizar esas 2 bases de datos y tal. Entonces, a mí me parece que no debería haber barreras en el acceso al conocimiento científico. Sí. Ya otra cosa son los libros. A mí me parece que en los libros sí, piratearse un libro es cosa harta, y yo no pirateo libros. Pago por ellos. Por ejemplo, aquí los que utilizo, hay este link. Yo aquí tengo lo que pago y lo compro y lo tengo incluso en la app del celular. O me meto en la Universidad de La Sabana, pues aquí tenemos algo como Clinical Key, y en Clinical Key yo tengo acceso a libros como la Murray, como la Mandel, ¿sí? Yo pongo aquí, por ejemplo, perdón que me distraje, pero es que es bien importante el tema ético. Entonces, Mandel, ahí debe salir ya. Es que está lenta aquí la navegación. Pero bueno, el punto era, pues no, muchos, a ver, todos ya voy para allá, allá. Entonces, entonces uno puede aquí, mira, meterse a la infectología de Mandel, y entonces están, o sea, casi siempre tú vas a encontrar, y hay más, por ejemplo, libros, aquí hay otro que es, por ejemplo, aquí te puedes acceder a Scopus Web of Science, Access Medicine, ahí están también todos los libros de medicina. O sea, me parece que piratear un libro sí me parece chanda, pero con un artículo que pues el investigador pagó por él, que usualmente pagó para que se lo publiquen,
pues a mí me parece que eso no aguanta. Entonces, no, aquí lo clave para hackear el artículo es este número, el DOI. El DOI, ok. El DOI. Yo utilizo el DOI, puedo utilizar el Saiho, a veces está caída la página, puedo utilizarlo en Google. Entonces aquí está puedo ponerlo acá, el DOI, ¿sí? Y ahí ya me descargo el artículo, ¿sí? Aquí, Microbial Spectrum, Antimicrobial Resistant, One Health Perspective y tal. Y entonces aquí el artículo y me van a hablar de los antimicrobianos y de la resistencia y el uso de antibióticos en los animales y tal. Yo puedo utilizarlo acá o puedo utilizarlo en mi Telegram. Hay que anclar esto, hay que saber buscar el bot de Saiho. Lo consigues como @SaihoBot y cuando ya te inscribes a este canal, entonces lo puedes utilizar en tu celular, porque está el Telegram, y mira, aquí de una vez te lo pone. Y Ok. descargas. Sí, porque como siempre aparece el enunciado ruso, ¿no? Entonces ahí sí yo estaba como Mira, perdida. aquí está el artículo, pero lo tienes desde, bueno, aquí estoy en la app de escritorio de Telegram, pero lo puedes tener en tu Telegram en el celular. Sí. Y en el celular pones el DOI y te descarga el artículo. Ok, listo, gracias. El tema es cómo está anotado, porque cuando ustedes se meten a Telegram, ¿sí? Si ponen Saiho Bot para meterse de pronto no lo consiguen. La forma como está anotada es @, venga, lo escribo acá. No es que lo busquen en Google, sino que aquí me queda fácil. Sí. @, así lo van a buscar en su Telegram, @SaihoBot. ¿Sí? Sí. O sea, cuando ustedes están en su Telegram, le dan la pestañita de buscar. O sea, cuando le dan buscar y ponen @SaihoBot y le dan unirse al canal. Eso es un robot. ¿Sí? SaihoBot en su Telegram. Le dan unirse y ahí, en ese canal, usted le manda el mensaje. Sí. El mensaje es el DOI. Y le da enviar. Y él le devuelve el artículo. Ya lo tengo. Gracias. ¿Sí? Bueno, @SaihoBot y con eso ustedes hacen maravillas. cuando Bueno, uno va entonces, en cualquier lado. Bien, Doc, bueno, pues muchísimas gracias. No hubo más preguntas. Fue supremamente clara la información. Agradezco muchísimo a todos aquellos que se quedaron hasta este momento acompañándonos. Agradezco muchísimo la generosidad de su tiempo, la del doctor Edwin Silva, la del doctor Fabián.